Buenas noches. Hablaré sobre el aborto, tema que ha causado polémica a nivel nacional entre grupos conservadores y grupos a favor de este. Se ha resuelto en la Corte Constitucional la despenalización de este, surgiendo grandes cambios en las leyes ecuatorianas y a su vez las reformas respectivas en los códigos. Hablaremos sobre su historia en el Ecuador y se dará una breve opinión personal respecto a esto. La acción de inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase "en una mujer que padezca de una discapacidad mental", contenida en el artículo 150, numeral 2 del COIP, por ser contraria a la Constitución de la República del Ecuador. Así, la Corte decidió que es inconstitucional criminalizar y sancionar con privación de libertad a las mujeres que han interrumpido un embarazo producto de una violación. La presente causa no se centra en determinar la constitucionalidad o no del aborto, sino únicamente en analizar si una de las causales ya despenalizadas por el legislador por violación de una mujer con discapacidad mental es proporcional al establecer una pena de cárcel y por afectar la igualdad entre las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación con discapacidad mental y las que no la tienen. Como antecedentes sobre lo que ha suscitado en el Ecuador respecto a este tema, tenemos que se ha dado en 5 códigos. El primero, en 1837, la sanción no es para la mujer que aborta. El primer código penal, conocido como el Código Penal de Vicente Rocafuerte, y que fue una copia casi textual del Código Penal francés, o más conocido como el Código Napoleónico. En este código se hace la primera tipificación del aborto, ubicándolo dentro de los delitos contra los particulares y teniendo como bien jurídico de protección la existencia natural y civil de los niños. En este momento histórico, la pena es solo para los médicos, cirujanos, boticarios o comadronas que causen un aborto o que aconsejen a una mujer cómo realizarlo. El segundo, de 1872, la moral confesional rige. El segundo código penal que tuvimos fue el de García Moreno en 1872, un código conservador, clerical, con influencia del Código Penal belga de 1880. En este código es la base de la tipificación y penalización que tendrá el aborto en el futuro del país. La tipificación y penalización del aborto se basa en un criterio autoritario de moral confesional en total consonancia con el proyecto del gobierno del presidente de la época, García Moreno, quien estableció, entre otras cosas, que para ser ciudadano se debía ser católico. En este código de época conservadora se introduce de forma expresa que el bien jurídico de protección es el orden de la familia y la moral pública, ya no los niños por nacer. Se establece una sanción para la mujer que hubiere consentido en el aborto, atenuando la pena en el caso de que esta mujer lo hiciera para ocultar su deshonra. El tercero, de 1906, Alfaro revolucionó todo, menos el control del cuerpo de la mujer. En 1906 se formula otro código, durante la presidencia de Eloy Alfaro, el revolucionario liberal. El gobierno de Alfaro estableció en el laicismo y la educación pública laica y otros cambios para romper con el orden clerical existente, pero en materia de aborto se mantiene la misma penalización para la mujer. En este código se agregan varios articulados que afectan directamente a la mujer y sus decisiones. La legalidad que un hombre mate a su hija, nieta o hermana si la sorprendía en un acto carnal. La legalidad que el marido mate a su mujer al encontrarla en flagrante adulterio. El adulterio en la mujer se pena con prisión de 3 a 5 años. El adulterio del hombre solo se empezó a castigar penalmente con 6 meses a 2 años. Mucho después, y solo si su esposa probaba en juicio que éste tenía manceba o amante, fuera o dentro de la casa conyugal. Se estableció también que era legal que un hombre rapte a una mujer, aun si ésta era menor de edad, si se casaba con ella. Estas normas recién se declararon inconstitucionales en 1989, es decir,
hace apenas 32 años. El cuarto código de 1938, aborto legal por riesgo en la salud o vida de la mujer. El código de 1938, código del general Alberto Enríquez Gallo, hace cambios importantes en el tema aborto. El primero, el bien jurídico de protección ya no es la moral pública y la familia, sino en sí la vida. El segundo, se despenalizó el aborto por las siguientes causales. Primero, riesgo en la salud o vida de la mujer. Y segundo, en caso de violación de una mujer demente o idiota. ¿Cómo se llamaba en ese entonces a una mujer con discapacidad mental? En esta época regía la Constitución de 1906, que en su título sexto sobre garantías individuales no mencionaba nada sobre protección a la vida desde la concepción. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero bien jurídico a proteger en la despenalización del aborto en caso de violación de una mujer idiota o demente, como se llamaba anteriormente, ¿no? Este era un criterio eugenésico que buscaba evitar el nacimiento de niños que presentaran la misma discapacidad de sus madres. La mujer, su bienestar, su derecho a tomar decisiones sobre su salud y su vida no estaban considerados. Luego tuvimos la Constitución de 1945, que en su artículo 142 decía: el Estado protegerá a la familia, al matrimonio y a la maternidad. No decía nada sobre prohibir el aborto o garantizar la vida desde la concepción. Poco después, en la Constitución de 1946, el artículo 162 establece que el Estado ampara la maternidad y protege a la madre y al hijo, sin considerar antecedentes. Ya para la Constitución de 1967 se da un cambio. El artículo 30 establece que el Estado protegerá al hijo desde la concepción y protegerá también a la madre. De esta forma, esta Constitución tampoco dice nada sobre prohibir totalmente el aborto, porque evidentemente esto no protegería a la madre embarazada cuya salud o vida está en riesgo y que debe acceder a un aborto legal. Por cierto, en las noticias de esa época no se registra que juristas, movimientos políticos u organizaciones sociales que tienen mayor cabida en la actualidad hayan exigido derogar el aborto no punible del Código Penal por ser inconstitucional. Todo este tiempo se mantuvo la legalidad del aborto en las dos causales establecidas en 1938. Si bien en el año 1971 se realizó una nueva codificación del Código Penal, pero solo cambió el número de sus artículos. Para 1978, por primera vez la Constitución en el artículo 23 dispone que el hijo será protegido desde la concepción. Es aquí donde hay que decirlo, borran de un plumazo a la madre. En 1998 llega una nueva Constitución que dice en su artículo 49 algo parecido, pero no exacto, a lo que dice el artículo 45 de la actual Constitución. El Estado les asegurará y garantizará a los adolescentes y niños el derecho a la vida desde su concepción, pero dos artículos antes, en el artículo 47, también garantiza la atención prioritaria y preferencial a mujeres embarazadas. Quinto, 2014, y en el 2014 pues ya viene el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, y llegamos al quinto Código Penal. El Código Orgánico Integral Penal, que se hizo con el criterio de dotar al país de un renovado cuerpo legal penal que estuviera acorde con la vida moderna, pero el único cambio que realizó respecto al aborto fue modificar la expresión mujer idiota o demente por la de mujer que padezca discapacidad mental. Vamos a ver sobre la actualidad. En Ecuador el aborto era legal, como lo mencioné hace un momento, en solo dos circunstancias: si la vida de la mujer está en riesgo o si una mujer con discapacidad mental fue violada. Algo que escribió Marcela Guiñaga en su cuenta de Twitter en el año 2019 aproximadamente fue: la lucha continúa por los miles de mujeres que han sido obligadas a partir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos. Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos. Marcela Guiñaga en su tiempo pues estuvo respaldando la despenalización del aborto cuando era asambleísta.
Según la ley hasta ahora, en nuestro país solo es legal abortar, era legal abortar si la vida de la mujer está en riesgo o si una mujer con discapacidad mental fue violada. Según de acuerdo a los datos oficiales obtenidos entre 2008 y 2018, más de 20.000 niñas menores de 14 años parieron en el Ecuador. La Fundación Desafío, una fundación que independiente, que aboga por los derechos de la mujer, aseguró en su cuenta de Twitter que cada día paren 7 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas tras violaciones y otras 7 que sufrieron ese tipo de abusos abortan, mientras que 11 mujeres denuncian violaciones sexuales en el país a diario. Silvia Buendía, que es una abogada y activista pro aborto, dice en su cuenta de Twitter que una mujer violada debe decidir qué hacer en su embarazo. Deben tener la oportunidad de parir ese hijo si así lo desea o de interrumpir su embarazo. Eso hoy en día no es posible, lo comentaba hace ya cierto tiempo, como le repito, la abogada y activista Silvia Buendía. Mi comentario respecto a esto es de que tenemos que enfocarnos correctamente sobre esta ley. Estoy en contra del aborto por motivos fuera de lo que respecta a lo que son violaciones. Pero ¿qué va a suceder con nuestra viveza criolla, como se la conoce vulgarmente, a la astucia que tiene el ecuatoriano? De que se van a incrementar los casos de violaciones, falsas violaciones, para que tal vez una mujer casada o una mujer que quiera conservar su dignidad lo va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos y encaminar bien estas nuevas leyes, ya que tenemos el aborto como tema muy polémico. Tenemos que enfocarnos en que las leyes lleguen a las personas que realmente las necesitan, más no a nombre de terceros o en casos, como lo dije anteriormente, para utilizarlos en nuestra viveza criolla. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche.